Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a meternos de lleno en las conversaciones privadas de una presunta trama de corrupción. Ujú. Y justo en el momento clave, cuando todo su mundo, bueno, parece que se viene abajo. Exacto. La fuente que manejamos es un artículo que desgrana un informe de la Guardia Civil. Está lleno de mensajes de WhatsApp, de texto, material intervenido. Material muy potente. Y nuestro objetivo es ver, casi como si estuviéramos ahí, cómo reacciona una red así cuando le quitan su pieza clave en el gobierno. Y solo para que nos hagamos una idea del tono que usaban, empecemos por los apodos para el presidente del gobierno y uno de sus ministros. El guapo y el putero. Es que esos apodos ya nos dicen muchísimo. ¿No es un detalle sin más? No, Usar motes así, en lugar de nombres o cargos, es muy revelador. Convierte a las personas en caricaturas, o sea, en herramientas para su negocio. Es el lenguaje de quien no ve a un ministro, sino a una pieza en su tablero. una pieza así. Y para entender la gravedad de lo que vamos a analizar, hay que dejar claro que esto no es un rumor. Estas conversaciones forman parte del llamado caso Hidrocarburos, una operación de la UCO y la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude masivo de 231 millones de euros. O sea, lo que vamos a desgranar aquí es material policial. Exacto. Estamos ante las entrañas de una investigación. Y el detonante, el momento que hace que todo salte por los aires en estos mensajes, es muy concreto. El cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. La noticia cae como una bomba en el grupo. ¿Por qué era tan importante para ellos? Pues porque, según concluyen los investigadores, Ábalos no era un contacto más, era el contacto. La pieza clave. La pieza clave. Habían apostado todo a su figura para conseguir unas licencias para comercializar hidrocarburos. Y esas licencias eran, bueno, el centro de todo su negocio. Su destitución no era un contratiempo, era un terremoto que amenazaba con derrumbarlo todo. La fuente dice duro golpe, pero por lo que se lee, Yo diría que se quedan cortos, sí. Fue pánico. Pánico en estado puro. es que la reacción es alucinante. No es solo un mensaje de qué mala suerte o ¿y ahora qué? No, no. Para gestionar ese pánico, uno de los presuntos cabecillas, Víctor de Aldama, les cuenta una historia, que parece sacada de una película sobre lo que realmente pasó, según él, en el Consejo de Ministros. Y lo sabemos por la conversación que tiene Leonor González, que es la hija de una empresaria implicada, con su pareja. Se nos está retransmitiendo casi el minuto. Es una escena tremenda. Potentísima. Leonor González escribe y la frase exacta que recogen los investigadores es demoledora. Dice: se ha liado en el Consejo de Ministros, se ha enfrentado el putero al guapo. Ahí está. Y el informe aclara lo que ya decíamos, que por el contexto de todas sus conversaciones, el putero es el apodo que usan para Ábalos y el guapo para Pedro Sánchez. Un momento, es que la escena que describen no es un simple desacuerdo político. Están contando casi una pelea de bar en la Moncloa. Exacto. No se quedan ahí. El relato que Aldama les pasa y que Leonor reproduce añade detalles muy gráficos. Supuestamente, Ábalos se levantó en mitad de la reunión, delante de todos los ministros, y lo mandó a tomar por culo. Así, con esas palabras. Le añade una capa de como de análisis político de guerrilla para darle más credibilidad, ¿no? Totalmente. La historia no acaba ahí. Para rematar, añade una supuesta lectura de la situación interna del PSOE. Dice: la mitad del partido está con el putero, y la otra mitad con el guapo. Y esto es fundamental. Da igual si es verdad o mentira. Lo importante es que esta es la narrativa que ellos se creen. Es su realidad. Es la información con la que operan y la que usan para justificar el desastre. Les da un marco para entender su propia crisis. A pesar de este drama que se están montando, Aldama, el que cuenta la historia, intenta apagar el fuego. Les manda un mensaje pidiendo calma, tranquilos, que todo siga adelante. Pero a ver, después de contar que tu contacto acaba de inmolarse de esa manera, ¿de verdad alguien se calma con un mensajito? Suena un poco desesperado, sí. Un poco bastante. Es que es una dualidad muy interesante. Por un lado, transmite la gravedad de la situación, quizá para cubrirse las espaldas, ¿no? Pero por otro, como líder del grupo, tiene que proyectar control, asegurar que hay un plan B. Pero es evidente que el pánico ya estaba ahí, porque la conversación deriva enseguida a lo que de verdad les importaba. Claro, el pánico no era por perder a un amigo en el gobierno, ni por el futuro del PSOE, era por la pasta. Porque detrás de todo este teatro había mucho dinero. De aquí es donde la conversación da un salto.
Después del shock y de la historia de la bronca, Leonor González le escribe a su pareja un mensaje que los investigadores, marcan en rojo. Y lo transcriben tal cual, con la ortografía original. Dice: normal, se puede ir todo a la mierda. Lo sabes, ¿no? SIC. Se les ha dado mucho dinero, no se van a arriesgar, se les ha dado más de 1 kilo. Más de 1 kilo. Y para quien no esté familiarizado con la jerga, cuando dice 1 kilo, no habla de fruta, claro. No, claro. En el argot de la calle, 1 kilo es 1 millón de euros. Y así de repente, la conversación pasa de la política ficción a un presunto soborno. Exacto. Ese mensaje es la pieza que para la UCO lo cambia todo. Ya no estamos en el terreno de las influencias o las suposiciones. La frase «se les ha dado más de 1 kilo» es la que lleva a los investigadores a concluir en su informe, y cito textualmente, que la trama habría dispuesto de más de 1 millón de euros para comprar la voluntad del entonces ministro Ábalos. Es que esto le da una dimensión completamente diferente. Ya no es «esperamos que el ministro nos ayude», es «le hemos pagado para que nos ayude». Y ahora que no está, podemos perderlo todo. El nerviosismo se entiende perfectamente. Claro. Y por si fuera poco, en esos mismos mensajes hay otro detalle, que apunta a un nivel de cercanía con el ministro, o al menos la percepción que ellos tenían de esa cercanía, que es asombroso. Sí, es otro detalle de esos que te dejan helado. En la misma tanda de mensajes, Leonor González le cuenta a su pareja que el propio Ábalos le había ofrecido un puesto en su gabinete de asesores, en el ministerio. ¿En serio? Según ella, lo rechazó. Pero aquí lo de menos es si aceptó o no. El simple hecho de que esa oferta, según su versión, existiera y se comentara con esa naturalidad. Los investigadores lo destacan como un indicio del nivel de acceso que creían tener. Claro. Y te preguntas, ¿sería una fanfarronada para impresionar a su pareja o de verdad tenían ese nivel de acceso? Pero en el fondo da un poco igual, porque el hecho de que él lo diga ya nos pinta un cuadro muy claro. Exacto, de cómo se veían a sí mismos. No como unos empresarios pidiendo favores, sino como parte del círculo íntimo del poder. Esa es la clave. Refleja su autopercepción. Se veían como actores con influencia directa en el núcleo duro de un ministerio. Vale, entonces recapitulemos. Les cae la bomba del cese, se montan una historia épica para explicarlo, entra el pánico por el 1 millón de euros. ¿Y qué hacen? ¿Se rinden? No. Lo siguiente que revelan los mensajes es que empiezan a debatir la estrategia. Y aquí entra otro nombre clave de la política española reciente, Koldo García. Efectivamente. El nombre de Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, aparece como una herramienta. Era, digamos, el músculo de la trama, la persona a la que recurrían para ejercer presión. Pero lo interesante es que esta vía, la de la fuerza bruta, no convencía a todos. Los mensajes dejan ver una fisura, una tensión interna sobre los métodos. Ah, o sea que no eran un bloque. ¿Había debate interno sobre cómo gestionar sus intereses? Exacto. Y esa tensión la personifica, según el informe, María Luisa Rivas, hermana de uno de los socios de Aldama. Ella no estaba de acuerdo con la estrategia de presionar a través de Koldo. Abogaba por un cambio de rumbo. Pero, a ver, ¿esa propuesta de cambiar de estrategia es real o es una cortina de humo? Después de ir por las malas, presentarse ahora con una cara amable, ¿suena a la táctica del poli bueno, poli malo? Es una pregunta excelente y probablemente sea una mezcla. La UCO interpreta que Rivas quería modificar la estrategia y adoptar un tono conciliador. Su plan era dejar de lado las exigencias y solicitar las reuniones en el ministerio formalmente y sin presión. Vaya. Por un lado, esto puede reflejar un miedo real a que el método de Koldo fuera demasiado ruidoso, ¿sabes? Que estuviera trayendo demasiada atención, sobre todo con el ministro ya fuera de juego. Era una estrategia de reducción de daños. Pero, por otro lado, es una táctica muy sofisticada. Demuestra una gran capacidad de adaptación. Si la puerta A, la de la presión, se cierra o es peligrosa, intentan abrir la puerta B, la de la formalidad. Y esa puerta B les da una imagen de legitimidad. Exacto. No hablamos de un grupo con una sola idea. Esto revela que tenían varios registros, que podían cambiar de máscara según conviniera. Muestra que eran un actor complejo. Esa dualidad da un poco de miedo, la verdad. Muestra una resiliencia y una capacidad de maniobra muy calculadas. No es solo la reacción en caliente, es un replanteamiento estratégico. Y revela que, incluso en estos grupos que desde fuera parecen un bloque, hay facciones, miedos y debates. Unos a favor de la confrontación, otros de una aproximación más sutil.
Entender estas dinámicas es clave para comprender cómo operan realmente. Entonces, si echamos la vista atrás a todo lo que hemos analizado, ¿qué nos queda? Para mí, lo más potente es la sensación de haber sido una mosca en la pared. Hemos tenido una ventana a estas conversaciones y hemos visto que para ellos la política no es algo lejano, es el ecosistema en el que se mueve su negocio. Totalmente. Y el lenguaje que usan, esos apodos tan crudos, el putero, el guapo, lo confirma. Es una visión puramente instrumental, casi deshumanizada del poder. Son piezas. Si conectamos todos los puntos, la idea central es esa presunta simbiosis que buscaban entre sus intereses económicos y las decisiones políticas. No eran dos mundos, eran uno solo, y su objetivo era que funcionara a su favor. Y lo que demuestra el pánico es la extrema fragilidad de ese modelo. Claro. Cuando todo tu negocio depende de contactos personales, de favores, de una sola persona, la caída de esa persona lo derrumba todo. Un sistema legal transparente tiene sus salvaguardas. Esto no. Un cambio de cromos en el Consejo de Ministros puede ser tu ruina. Y también nos enseña, como decías, que ni siquiera estos grupos son homogéneos. Hay tensiones, hay miedo, hay debates sobre si es mejor dar un puñetazo en la mesa o pedir las cosas por favor. Exacto. Son redes complejas con dinámicas humanas, con miedo, ambición, estrategias contrapuestas. Y estas crisis son las que sacan a la luz todas esas grietas. La Fuente nos ha ofrecido una mirada brutalmente honesta a las comunicaciones de quienes, presuntamente, buscaban influir en el poder. Hemos escuchado el lado B de esta historia. Y esto inevitablemente me deja dándole vueltas a una última pregunta. Si pudiéramos acceder con esta misma transparencia, con este nivel de detalle, a las conversaciones privadas del otro lado, el de los que ostentan el poder, si pudiéramos escuchar la cinta del lado A, ¿cuán diferentes serían las discusiones sobre estas dinámicas de influencia y presión? ¿Qué nos revelaría ese otro espejo?